Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este ciclo de charlas online que está auspiciado por el proyecto Fontagro, Innovación e Intensificación para la Adaptación al Cambio Climático de la Ganadería Extensiva Familiar y el INTA. Estamos en una serie de charlas que está dando el doctor Marcos Isdale sobre la dinámica y perspectiva satelital de la productividad de pastizales áridos y semiáridos. En este caso ya nos encontramos en la tercera charla, cuyo título es Abordaje de la variabilidad temporal de ecosistemas pastoriles, integración de la tendencia y ciclos a largo plazo, mayores a 4 años, de series de NDVI. Antes de arrancar con Marcos, les queremos decir que el viernes que viene estaba programada una charla, pero es feriado, por lo tanto se va a correr otro viernes. El viernes que viene no va a haber charla, va a haber el siguiente y el que le sigue. Y con eso vamos a cerrar el ciclo de 5 charlas. Recuerden que bueno, estas charlas están siendo grabadas, se suben a la página de Fontagro, se suben a las páginas de INTA, después quedan colgados en YouTube, para quienes no tienen la posibilidad de estar. También las personas que han participado en las 5 charlas y se han acreditado con Marcos van a poder recibir un certificado de asistencia a las charlas. Así que bueno, la modalidad es como siempre, Marcos va a hablar alrededor de 40 a 50 minutos y después tendremos entre 30 y 40 minutos de preguntas, pero el total no puede superar la hora y media. Así que bueno, Marcos, todo tuyo. Bueno, pero antes de arrancar, le vamos a pedir por favor que apaguen los micrófonos. Estamos viendo que Carlos de Zapala y Jorge Bueno faltaban apagar. Bueno, ahí parece que estamos. Bueno, perfecto. Gracias por la presentación, Seba. Y bienvenidos a todos. Buenas tardes nuevamente. Otro día más para estar con ustedes. Gracias por estar ahí del otro lado. Y bueno, vamos a arrancar el día de hoy. Un poco la propuesta para... A ver, un segundo. La propuesta para hoy tiene que ver con indicadores de alerta temprana y cómo eso nos puede ayudar para pensar y adaptar el manejo pastoril, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes se acuerdan, la primera charla tuvo que ver un poco con una serie de técnicas de análisis de serie de tiempo y sensores remotos para ver un poco, estudiar un poco cómo es la dinámica de los pastizales. La charla pasada tuvo que ver con estudiar, digamos, cómo estudiar las tendencias a largo plazo, ¿no? Utilizando también sensores remotos y bueno, un poco esta perspectiva de mirar, digamos, el ecosistema como ciclos, ¿no? Que tienen fases de crecimiento, etcétera, no de una manera lineal. Y bueno, en esta charla ahora lo que vamos a hacer es continuar un poco con esa misma idea de mirar ciclos y fases, un poco con lo que charlamos el viernes pasado, pero ahora para pensar o para diseñar, digamos, indicadores que nos permitan tener esto que llamamos alertas tempranas, básicamente de cambios en la productividad que nos permitan tomar decisiones de manejo, ¿no? Pastoril, para básicamente copiar mejor las fases positivas y negativas del ecosistema, del sistema pastoril, y no tener pérdidas, mortandades grandes de animales, y hacer un manejo más sustentable del ambiente. Bueno, eso es un poco la filosofía del día de hoy. Les voy a mostrar un par de indicadores que hemos trabajado en el último tiempo y ya lo estamos pensando como herramientas para ser utilizadas, digamos, ¿no? Para el manejo. Bueno, entonces, una guía rápida de la charla de hoy va a tener que ver algunos elementos de esto de manejo ganadero adaptativo, algunos conceptos mínimos asociados a esta idea de perspectiva forrajera y alerta temprana. Luego les voy a introducir, por favor, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? Por favor, ciérrenlo, si no, por respeto al resto, ¿saben? Bueno, les voy a introducir dos indicadores, uno que llamamos tendencia cíclica y el otro que llamamos un ritmo de cambio de esa tendencia cíclica. Bueno, ahora les voy a explicar un poco a qué se refiere, ¿sí? Entonces, bueno, para arrancar, ¿se acuerdan? En la primera charla yo mostré una serie
digamos, títulos que salieron en los periódicos regionales, por lo menos son de Patagonia, que bueno, puede ser seguramente algo que ocurre en otras regiones pastoriles, que básicamente dominaron los titulares entre el año 2008-2015, asociado al impacto de la sequía, digamos, las pérdidas ganaderas por la sequía, el impacto de las cenizas volcánicas, el volcán Calbuco, digamos, en la zona sur de Neuquén, el Puyehue, en toda la zona sur de Neuquén y centro-oeste de Río Negro, bueno, etcétera, ¿no? Como que hay algo, digamos, con cierta frecuencia e intensidad que también, digamos, impacta en este tipo de ecosistemas y son parte de su funcionamiento. Y yo hice una pequeña raconto de los últimos años y encontré títulos como estos. Fíjense, en Río Negro, después de años de sequía y ceniza, crece la actividad ganadera, la ganadería, de sufrir de sequía y erupciones volcánicas a exportar. O sea, una idea de los últimos años de recuperación ganadera, asociado a años que han sido obviamente una fase más húmeda, digamos un poco mejor. Y el último, ya de este año, aparece un título como este: la sequía y un otoño seco causaron un estancamiento en el stock ganadero. Digamos, como que hay una idea de que empiezan a ocurrir en algunas zonas estaciones más secas, esto especialmente de la zona este de Río Negro, y que hay un stock ganadero que está, digamos, en buen nivel, está estancado, pero está a un nivel alto. Digamos, si uno ingresa hablan acá de cerca de 750.000 cabezas de ganado bovino, cuando se habían perdido, se calculaban cerca de 400.000. Entonces, bueno, fíjense que hay una recuperación de stock bastante fuerte, pero bueno, lo posiciona en ese espacio. Finalmente, lo que muestra todo esto es lo que un poco venimos charlando sobre la variabilidad ambiental que hay, ¿no? Y la variabilidad temporal en esta dinámica, que obviamente tiene incidencia en el stock ganadero, en la productividad de la ganadería, o sea, no está desacoplado de eso. Por ende, quiere decir que no podemos tener esta idea de una planificación, digamos, estabulada, sino pensar en un manejo ganadero que sea más adaptativo o que copie mejor estas fluctuaciones, por decirlo así. Entonces traté de pensar en tecnologías, hoy no vamos a hablar específicamente de tecnologías, pero piensen ustedes la idea de pensar tecnologías que contribuyan, digamos, a ir manejando adaptativamente, digamos, la ganadería y el sistema pastoril para ir copiando esta variabilidad. Bueno, rápidamente yo quería hacer como una especie de en qué nivel nos encontramos hoy respecto de esto. Yo creo que, digamos, los últimos 20, 30 años ha habido una especie de era del conocimiento, ¿no? Lo que es la generación de información disciplinar, básicamente en agronomía, eso se ve muy claro, que básicamente es, digamos, generar información de cuestiones estructurales, patrones, en distintas disciplinas agronómicas, ¿no? Desde la suelo, agua, vegetación, aspectos reproductivos, animales, sanitarios, bueno, etcétera, nutricionales, por ejemplo. Toda esa información de un conocimiento que se ha generado, no solamente en la región patagónica, sino me imagino en muchos lugares, en Perú, hay mucha gente en Perú, y bueno, puede pasar lo mismo, digamos, que representan un poco esa disciplina, esas disciplinas que han ido profundizando información para poder conocer mejor ese compartimento, ¿no? Y poder tomar decisión y generar tecnologías específicas sobre eso. Y está, a mi juicio, enmarcado en esta idea de ese pensamiento promedio y atemporal, en el sentido de que, bueno, la información, por ejemplo, nutricional, y bueno, básicamente necesitamos conocer cuáles son los requerimientos de un animal, etcétera, y es atemporal en el sentido que, dadas ciertas condiciones, más o menos uno podría saber cómo responde un animal y qué podría hacer en determinada situación, o respecto a una enfermedad y, bueno, y la posibilidad de curación o manejo sanitario. Y esa información llegó a un punto en donde está basado un poco en la gestión, digamos, una planificación integral anual. O sea, trata de usar la información disciplinar, ¿no? Una perspectiva sistémica para poder, digamos, tomar decisiones a escala de predios, ¿no? Entonces, una planificación integral anual lo que hace es trata de integrar esta información disciplinar. Lo que ha ido pasando en el último tiempo es que estamos transitando, nuevamente, solicito que apaguen el micrófono, por favor. Bueno, vamos ahí, por favor. Necesitamos que haya silencio para que todos puedan escuchar bien la charla.
Bueno, respecto a esto que llamo la era de la información, lo que ha pasado en el último tiempo, un buen ejemplo son los sensores remotos, la información satelital, como un caso, ha ido generando mucha información, tanto espacialmente como temporalmente. Entonces, lo que eso promueve es que me molesta que haya alguien, no me puedo concentrar con la charla, así que eh, no sé, voy a buscar quién es el que tiene el micrófono abierto y este, Andrea, acá veo que Andrea, por favor. Bueno, ahí está. Perdón, ¿no? Perdón el resto, pero bueno, yo creo que todos estarían de acuerdo con que... bueno, entonces, en el último tiempo lo que ha pasado es que ha habido un montón de, digamos, herramientas que han favorecido la generación de datos, de información, tanto espacial como temporalmente, ¿no? Y los satélites son un buen ejemplo de eso. Y eso lo que hace es abrir un nuevo espacio, digamos, que no teníamos antes, y es que estamos teniendo múltiples datos, tanto en el espacio como en el tiempo, que nos permiten tener un montón más de información que no podíamos, digamos, tener disponible, no sé, piensen ustedes 40 o 50 años atrás, ¿no? O incluso 30 años atrás. Hay información mucho más precisa, punto a punto, a lo largo del campo o del territorio, y bueno, y mucho de ella está en tiempo real también, ¿no? Piensen de vuelta en los satélites, los drones están yendo por un camino parecido, un montón de sensores que están posicionados en una cosechadora, en una sembradora, sensores de humedad en el suelo, bueno, están generando mucha información, y en algún punto nos habilita la posibilidad de algo inédito, de poder estar teniendo información, digamos, en tiempo real, pero que nos da una aproximación a entender mejor la dinámica, que es un poco, bueno, a lo largo de estas charlas lo que hemos intentado proponer, digamos, ¿no? O sea, tratar de usar esta información que se ha ido acumulando en el tiempo para entender mejor los procesos que están pasando, ¿no? Yo creo que eso habilita, digamos, está habilitando una nueva era de pensar cómo manejar esta información, y de hecho fíjense que el cuello de botella ya dejan de ser los datos en algún sentido, y a veces pasan a ser un poco en los tipos de análisis de poder, digamos, procesar esos datos y que nos den buena información o mejor información o más información de la que teníamos anteriormente. Un buen ejemplo me parece que fue lo que charlamos el viernes pasado, ¿no? Respecto de estas tendencias a largo plazo. Cómo a veces los análisis nos pueden limitar la capacidad de entender el sistema, mientras que en realidad contamos con mucha información de base. Entonces, bueno, por otro lado, desde el punto de vista de la gestión ganadera, avanzar en la era de la información tiene que ver con avanzar también en la gestión, digamos, ¿no? Una planificación más dinámica y más adaptativa a los cambios que se puedan ver en esa dinámica, ¿no? Entonces, pasar de tener una perspectiva de planificación, digamos, integral anual, por decirlo de una manera, que en ganadería, bueno, tiene que ver, por ejemplo, cómo decidimos los momentos de servicio, los momentos donde van a ocurrir los partos, digamos, de qué manera vamos a manejar los cuadros, dónde vamos a hacer descansos, etcétera. Bueno, eso es más o menos una planificación anual. Lo que pasa es que después, depende de cómo venga el año y cómo vengan las circunstancias, muchas de esas cosas no necesariamente van a ocurrir de la manera que la proyectamos inicialmente. Entonces, ahí necesitamos tener esta perspectiva de planificación dinámica y adaptativa. Pero para ello, para poder avanzar en eso, necesitamos contar con información, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un juego, digamos, de ida y vuelta entre generar información de tipo dinámica que contribuya a tener una planificación que también sea dinámica y adaptativa, ¿no? Un poco ese es el espíritu, digamos, global de todas estas charlas, y acá vamos a ver un ejemplo, tratar de aplicar algo de esto a poder anticiparse a algunos procesos, ¿sí? Bueno, entonces, este concepto de perspectiva forrajera y alerta temprana. Digamos, acá yo lo único que quiero decir es, básicamente nosotros no hacemos pronósticos, si bien están basados en algunas funciones que pronostican a lo mejor, eh, digamos, una dinámica futura de la productividad de los pastizales. A mí me gusta más pensar en el concepto de perspectiva forrajera, en el sentido de que proyectamos escenarios futuros de productividad de pastizales o de, digamos, la situación de los ecosistemas pastoriles, ¿no?
esos escenarios deberían estar conformados por distintas variables, distinta información que tengamos nosotros del campo. Bueno, algunos indicadores que les voy a mostrar ahora servirían para colaborar en pensar esos escenarios, ¿no? Pero bueno, esos escenarios tienen cierta probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y por eso no hablo de pronóstico, sino más bien de proyectar estos escenarios en términos de una perspectiva forrajera, ¿no? O productiva, con la intención de avanzar esto que sería alerta temprana, que sería un paso siguiente, o sea, de aquellos escenarios que son más complicados, por decirlo así, para la ganadería, más desfavorables, emitir alertas que permitan tomar decisiones anticipadamente, ¿no? Y poder, digamos, fundamentalmente evitar pérdidas y hacer un manejo más óptimo en esas circunstancias. Entonces, en el fondo, básicamente, quizá propongo estos tres ejes. Hay uno que es la generación de los escenarios, y lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con indicadores que contribuyen en pensar esos escenarios, para luego direccionar o reorientar algunas acciones, priorizar acciones en base a digamos, a la evolución de dichos escenarios. Y por otro lado, en el fondo, cómo pensamos la lógica productiva, ¿no? ¿A dónde está apuntada la lógica de producción en distintas circunstancias, ¿no? De esos escenarios. O sea, uno puede proyectar a principio de año, pensemos en otro sentido, un montón de actividades para este año, y luego nos viene una pandemia de golpe, ¿no? Que nos metió en la casa, y bueno, ahí la lógica de muchos elementos cambia, ¿no? Bueno, piénselo lo mismo con la lógica productiva ganadera en el campo, donde uno proyecta algunos objetivos para el año o para los próximos años, de acuerdo a algunas inversiones que quiera hacer, pero esas lógicas en algún sentido están condicionadas por estos escenarios también. Entonces, para dar algunos ejemplos, básicamente una especie de semáforo, la información que vamos a generar o que se genera con estos escenarios, un semáforo en donde podemos tener una luz verde cuando observamos escenarios en una zona bastante favorables, donde en principio no había problema desde el punto de vista de la productividad de los pastizales. Otro escenario que le llamamos de precaución, digamos, ¿no? Una luz amarilla, en donde por alguna razón estamos viendo algún cambio, ¿no? O que viene alguna situación que podría ser un poco más compleja. Y finalmente un escenario más de alerta, ¿no? Un escenario rojo de alerta, en donde se estaría proyectando un escenario bastante desfavorable que requiere tomar, digamos, decisiones un poco más fuertes, en el sentido de poder acompañar para evitar básicamente grandes pérdidas. Entonces, desde el punto de vista de las acciones, el escenario favorable básicamente nos da la opción de esto yo le llamo aprovechar, digamos, ese escenario, aprovechar el pulso positivo, digamos. Básicamente los sistemas pastoriles extensivos, el pulso positivo está muy regulado por la lluvia, por la precipitación, entonces a veces esos pulsos positivos generan, digamos, aumento de productividad, que bueno, básicamente nos da la posibilidad de pensar, digamos, en proyectar aumentos de la productividad, de la producción y la productividad, ¿no? Mejorar eso, manejos que tengan que ver en ese sentido, y bueno, esta idea de maximizar ganancias, o sea, pensar un poco en ganancias, en términos de aumentos, ¿no? De cuantitativos de producción, ¿no? En algún sentido estamos dentro de este escenario que se presenta favorable, que bueno, como mostraba en las noticias, digamos, que habían pasado en Patagonia Norte, los últimos años han sido un poco un escenario más favorable en ese sentido, ¿no? Tratar de proyectar, porque el ecosistema se estaba presentando con pulsos que venían siendo positivos, ¿no? En general. Obviamente, salvando algunas, pero por ejemplo estoy pensando en la zona de Línea Sur, luego del problema del volcán, la sequía, a partir del año 2014 hasta el 2017, 2018, fueron años más favorables desde este punto de vista, ¿no? Entonces hay una especie de pensar en recuperación, aumento de producción, etcétera, habilita esas acciones, ¿no? Mientras que un escenario de precaución, básicamente las acciones debieran estar orientadas a anticiparse, ¿no? Evitar perder, básicamente. O sea, la precaución es, estás ahí en el borde del filo, entonces la cosa es cambiar la lógica, ¿no? Desde maximizar ganancias a una idea de salir hecho. Con salir hecho es un montón, en el sentido de, se puede venir una situación complicada, si bien todavía a lo mejor no está evidenciándose, pero lo importante ahí justamente es anticiparse y evitar perder, digamos, por ejemplo, animales o productividad muy fuerte, o que eso incluso genere degradación en alguna parte del pastizal.
Entonces, fíjense, yo creo que hay un cambio en esa lógica, que a veces el problema que tenemos es que nos encontramos en un escenario de precaución y seguimos pensando con maximización de ganancias y de productividad, digamos, ¿no? Entonces eso no nos permite anticiparnos a esos problemas. Entonces, bueno, podemos tener hoy, por ejemplo, en la zona este de Río Negro, esto que yo digo de las cargas ya bastante recuperadas, un stock, digamos, bovino bastante alto, y a lo mejor todavía con una lógica, porque venimos de años que son buenos, una lógica de alta productividad, de mantener ganancias, etc., ¿no? Bueno, y finalmente el escenario de alerta sería aquel en donde necesitamos actuar urgentemente. O sea, como que luego de este escenario de precaución se avecina un escenario mucho más desfavorable, por decirlo así. Entonces requiere priorizar acciones de manera urgente, básicamente para reducir pérdidas. Acá las pérdidas ya están, digamos, uno podía proyectar niveles de pérdida, pero de alguna forma más o menos van a ocurrir reducciones productivas, ¿no? Entonces, la lógica cambia fuertemente a una idea de amortiguar el impacto, ¿no? Tratar de pensar en que el impacto sea lo menos duro posible, porque eso nos va a hacer, nos va a dar muchas posibilidades de poder recuperarnos rápidamente, digamos, a futuro. Entonces, lo que hay que cambiar es la lógica. Fíjense cómo va cambiando un poco la lógica de maximizar ganancias, productividad, a una idea de, bueno, salir hecho, que vayamos, que evitar pérdidas, es un momento a lo mejor para quitar, por ejemplo, animales improductivos, para dejar descansar una zona pastoril que necesita recuperar un poco, etcétera, mientras que cuando estamos en una situación de alarma, de alerta, es tratar de evitar perder mucho, digamos, ¿no? Por decirlo de una manera, que es cuando, por ejemplo, una sequía se está expresando fuertemente para, digamos, poder recuperarse rápido después, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ahora básicamente voy a mostrar algunos indicadores que, digamos, permiten pensar algunos elementos de estos escenarios a escala regional o predial, para luego uno podría empezar a diagramar qué implicancias tiene eso para el manejo, ¿no? Bueno, el primer indicador que le voy a mostrar está basado en este artículo, como mostramos también el viernes pasado. Acá le voy a basar en otro trabajo, después se los voy a compartir por mail para aquellos interesados. Nuevamente te pido disculpas, está en inglés. Nuestra ciencia en algún punto está asociada a publicación internacional, pero bueno, voy a dar la charla en español como para que se pueda entender qué significa esto, ¿no? Y básicamente este indicador, generamos un indicador que llamamos tendencia cíclica, ¿sí? Para el estudio un poco de la degradación y el monitoreo de tierras, y yo creo que, bueno, un poco la propuesta ahora es que esto sirva como elemento de alerta temprana para el manejo ganadero también. ¿Qué es la tendencia cíclica? Bueno, no sé si se acuerdan, pero esta es esta es una zona de estepa de Festuca que yo mostré en la primer charla. Este sería un poco la serie de tiempo de índice de vegetación, ¿no? Fíjense que se pegaba el volcán, le recuperaba luego, ¿no? Pero bueno, yo lo que quiero mostrar es que, no sé si recuerdan, nosotros habíamos, digamos, extraído de esta serie la tendencia a largo plazo, y por otro lado, estas que se llaman baja frecuencia, que son los ciclos de más de 4 años, digamos, ¿no? Que nos permiten la tendencia a ver los movimientos a largo plazo, digamos, en estos 20 años, mientras que los ciclos de más de 4 años nos permitían ver estas oscilaciones, ¿no? En momentos donde caían o había un mínimo, en este caso con el volcán, luego la recuperación. Bueno, entonces, si se acuerdan, el viernes pasado habíamos dicho que la tendencia, digamos, nos permite ver cambios a largo plazo, pero explica muy poco de la dinámica total. No sé si recuerdan, habíamos visto que, digamos, en el mejor de los casos llegaba al 5-8%. En la mayoría de los estudios veíamos que estaba en el 2-3% de, digamos, capacidad explicativa de toda esta dinámica que vemos acá. Eso quería decir que el resto de la información, más del 90%, en realidad está siendo explicada por otros ciclos, digamos, otras dinámicas, ¿no? Anuales, interanuales, intraanuales, etc. Entonces, lo que hicimos básicamente es decir, bueno, ok, la tendencia a largo plazo nos sirve porque nos permite ver un poco cómo se está moviendo a largo plazo un pastizal, una zona determinada, pero estaría bueno incorporarle a esa información cosas que ocurren en el término, ¿no?, de un mediano plazo. Pusimos 4 años porque vimos que las fases de sequía, en general en la zona, más o menos duraban 4 o 5 años. Entonces, bueno,
dijimos incorporemos algún ciclo que tenga que ver con estas fases de sequía que son recurrentes en las zonas áridas y semiáridas y que, bueno, y permitirían mejor tener una mayor capacidad explicativa y ver un poco estos cambios. Entonces, bueno, en términos sintéticos, la tendencia cíclica lo que tiene incorporada es la tendencia a largo plazo más estos ciclos de 4 o 5 años. Es la sumatoria de estas dos cosas, ¿no? Más o menos, eso hemos visto que, depende de la zona, obviamente, aumenta la capacidad de explicación de la dinámica a un 20-25%. O sea, quiere decir que estamos teniendo mucho más información de cómo está el movimiento, la productividad de los pastizales. Y por otro lado, dado que incorporamos estos ciclos de 4 años o más, nos permiten tener esta idea de cambios de fase, ¿no? Y que sirvan como especie de alerta temprana para decisiones. Entonces, bueno, si recuerdan de la tendencia, estas eran las clases que veíamos, totalmente creciente, totalmente decreciente, aquella que era con una recaída incipiente, o sea que había tenido un máximo reciente y había empezado a cambiar, y otra en recuperación incipiente, ¿no? Bueno, mantenemos las mismas clases en esta tendencia cíclica, pero le sumamos dos más. Bueno, esta es sin tendencia, y le sumamos una en donde le llamamos recaída avanzada. Quiere decir que esto que era incipiente de un momento, depende de la zona, empezó a caer, siguió cayendo, y bueno, si pasó un tiempo de esa caída, nosotros le llamamos recaída avanzada. Y lo mismo a la inversa, aquellos lugares que están en recuperación incipiente, luego continuaron recuperándose a lo largo del tiempo, y a lo mejor ya están ubicados en una recuperación avanzada, ¿no? Un poco para distinguir cuáles pueden ser zonas que todavía están saliendo de algún trauma, algún estrés, y que ya, bueno, están en esta situación, versus zonas que ya superaron un poco ese problema y están un poco en una situación más favorable, por decir una manera. Y por otro lado, zonas que están empezando a caer desde un máximo reciente, que esto sería como una especie de, bueno, precaución, ¿no? Está empezando a pasar algo ahí, versus zonas que, bueno, esa caída se fue confirmando, digamos, ¿no? Y entrando en una fase negativa, que sería esta situación acá. Entonces, bueno, acá está puesto en forma de estas fases dentro de un ciclo. Entonces, cada uno de ellos representa una parte de una fase de ese ciclo. Hay una fase que es positiva, que llamamos a esta, cuando la recuperación es avanzada, lo que sigue después es la recaída inicial, ¿no? Empieza a caer, y luego sigue cayendo, ahí le llamamos recaída avanzada, y entra en una fase negativa. Una fase negativa que está conformada por una recaída avanzada, hasta que toca un mínimo y empieza a levantar nuevamente, y esto sería lo que es recuperación inicial, ¿no? Entonces, esto por un lado, podemos distinguir en qué momento se encuentra cada lugar, cada pastizal dentro de una región o un campo, pero por otro lado, estos dos conformarían lo que llamamos una fase positiva, y estas dos en conjunto conformarían lo que es una fase negativa, ¿no? Lo cual nos da una idea de si una zona o un campo o una región se encuentra muy estresada, por ejemplo, que esté dominada por estas dos fases, por estas dos componentes de esta fase negativa, o una zona que esté pasando niveles, digamos, un poco más favorables, por decirlo así, que serían estos dos componentes de una fase positiva, ¿no? La misma información puede ser vista de otra manera, y sería con la mirada de la transición. O sea, cuando un pastizal empieza a caer incipientemente y luego sigue avanzando, está mostrando una idea de una transición negativa, ¿no? Está moviéndose hacia una transición negativa y una fase negativa, ¿no? Entonces, por otro lado, zonas que estén dominadas por estos dos componentes, nos está dando una idea de esta transición negativa, ¿no? Mientras que zona que esté dominada por esta recuperación inicial o avanzada, nos da una idea de una transición positiva, ¿no? Entonces, si uno está ubicado en algún lugar por acá, no es lo mismo tener una recaída avanzada, como que todavía sigue declinando, digamos, la productividad, que estar en una situación de recuperación inicial, que puede ser que el trauma ya pasó, fue anterior, recientemente anterior puede ser, pero está en algún punto mostrando una transición positiva que podría que de confirmarse, podría llevarnos a una situación de recuperación, ¿no? Más avanzada. Bueno, entonces, en algún punto, estas distintas
clases de tendencia cíclica nos dan esta idea de ciclos, ¿sí?, conformados por distintas fases. Bueno, entonces, bueno, acá hay un ejemplo. Este es un mallín en la zona de Junín de los Andes, en Neuquén. Un mallín productivo, en bastante buena, digamos, situación. Fíjense que no hay grandes cambios. Este es el ciclo anual, ¿se acuerdan que habíamos visto algo bien estacional? Y esta es la tendencia cíclica, ¿no?, que en este caso ya es la sumatoria de la tendencia más ciclos de más de 4 años. Y bueno, fíjense que cosas que acá no son tan perceptibles, ¿no? Es más difícil de verlo en esta información. La tendencia cíclica nos muestra una caída en este momento, ¿no? Después ciertas oscilaciones, nuevamente otra caída acá por el año 2016 y una recuperación posterior. Y en el último año, fíjense cómo cae, ¿no? Entonces, a este píxel de información lo clasificamos como recaída incipiente, que sería, digamos, volviendo al anterior, sería esta situación acá, ¿no? Tocó un máximo reciente y está empezando a caer, ¿no? Todavía estamos en una fase positiva, esa sería una lectura. La otra lectura es que es la primer componente de una fase de una transición negativa, que hay que seguir monitoreando, ¿no? Entonces, bueno, puede ser un primer signo de precaución a seguir monitoreando. Bueno, la otra cosa es que si esto empieza a caer, digamos como lo vemos acá, dado que esto integra información de largo plazo y también integra ciclos de más de 4 años, esta caída es significativa. O sea, significa que efectivamente está cayendo con respecto a un momento anterior, ¿no? Fíjense, si uno lo ve acá en el ciclo anual, fíjense cómo los máximos están siendo cada vez menores, ¿no? De vuelta, como esto es la representación de la productividad en el pico de verano, y bueno, te está mostrando que los picos de verano están siendo, digamos, cronológicamente menores un año respecto del otro. Y eso se observa, fíjate que es sensible la tendencia cíclica a poder observar ese cambio, ¿no? Entonces nos sirve como un indicador, al menos por ahora, sensible de este tipo de cambio en un mediano plazo. Bueno, nosotros hicimos toda una corrida del año 2000 hasta el año 2018, fines de 2018, en este trabajo, artículo que les comentaba, para todo Patagonia. Bueno, acá ven todo Patagonia y ven los colores, ¿no? Entonces, fíjense, los colores turquesa, que está dominado acá en la zona del monte de Neuquén, casi todo el monte, fíjense, de Río Negro, ¿no? Todo el monte del este, yendo hacia Chubut, y fundamentalmente, fíjense acá en la zona de Santa Cruz. Bueno, eso está, la dominancia es de recaída incipiente, digo, ¿no? Y fíjense, hay un manchón bastante verde en la zona central chubutense, que tenía que ver con la recuperación avanzada, ¿no? O sea, luego de una sequía que aconteció también, al igual que en Río Negro, durante el 2008 al 2013-14, la recuperación parecía estar un poco más avanzada que la zona centro-oeste de Río Negro, incluso esta línea que ven hacia Neuquén, más impactada por el volcán, la sequía, como que está en una etapa, a este momento estaba en una etapa todavía de recuperación inicial. Bueno, y acá hay algunos ejemplos, estos son píxeles. Acá hay una zona, que después lo vamos a ver en detalle, una zona al norte de Neuquén, para los que son de la zona, es la zona de Curaco, una zona de monte, mostraba una recaída avanzada. Esto es lo que se llama recaída avanzada, o sea que viene de valores máximos anteriores, empezó a caer y todavía no muestra recuperación, ¿no? Esto es actualizado a diciembre de 2018, ¿no? Pero para todo Patagonia, solo el 0,6% del territorio estaba con esta situación. Casi que solamente esa zona ahí al norte de Neuquén, que vamos a ver después cómo sigue. Mientras que por otro lado, esta zona, que sería lo que es recuperación incipiente, ve acá se ve bien claro, viene cayendo, toca un mínimo y empezó a recuperar. Bueno, recupera incipientemente, es todo esto que se ve acá en color más naranja. Y para todo Patagonia, también había algo acá en la zona de Península de Valdés, acá en la punta, esta costa de Santa Cruz, representaba más o menos el 30% del territorio, ¿no? Que estaba en especie de recuperación inicial. Por otro lado, esto es lo que llamamos recaída incipiente, toda la zona del monte fundamentalmente, y gran parte de una parte central de Santa Cruz está
estaba presentando esta tendencia cíclica. Fíjense cómo luego de la sequía, que está la sequía del año 2008-2009, que fue muy fuerte también en la zona del este, ¿no? Que costó recuperar, y a partir del año 2014 levantó fuerte hasta el 2017, pero ya en el último año empezó a mostrar una recaída. O sea, este es el primer año que nosotros observamos una recaída en esta zona. Bueno, este color turquesa representaba para diciembre de 2018 el 36%, casi el 40% de la Patagonia se encontraba mostrando una fase, ¿no?, incipiente hacia una transición negativa. Están valores recientes máximos empezando a caer, digamos, ¿no? Bueno, y finalmente, este es otro ejemplo. Acá justo hay un píxel que es verde, tiene que ver con toda esta situación verde que se proyecta un poco para acá, que es lo que llamamos recuperación avanzada, ¿no? Que también el proceso sequía en esta época, que recuperó fuerte, luego, y se mantuvo en niveles relativamente más altos, ¿no? O sea, como que mantuvo, y todavía no mostraba esta recaída, todavía se mantenía en ese nivel, ¿no? Bueno, esto representaba el 20% en la Patagonia, más o menos. Esto es a diciembre de 2018. Bueno, entonces con eso es una forma de mostrar cómo se puede observar territorialmente. Piense que esto puede ser toda la Patagonia, puede ser una región, puede ser un campo, ¿no? Entonces podemos ver distintas zonas de un campo también en qué circunstancias se encuentra. Claramente muestra esto, digamos, la regulación climática que tienen los pastizales, por lo menos en esta zona de Patagonia, a escala regional, ¿no? Cómo modulan un poco estas fases y estos ciclos, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí lo que es esto de la tendencia cíclica. Ahora, una vez que tuvimos este mapa, con toda esta información, la pregunta que nos hicimos es, bueno, pero esto, ¿hacia dónde va? Digo, ¿no? ¿Esto va a seguir cayendo? ¿Efectivamente nos va a marcar que se va hacia un momento nuevamente en una fase negativa? ¿O puede ser que esto se mantenga acá arriba? Bueno, lo cual es obviamente difícil de prever. Lo mismo con esta situación, ¿no? Una situación que está recuperando. ¿Hasta dónde esto es una recuperación efectiva que va a continuar con la recuperación? ¿O hasta dónde esto se puede estar frenando? Porque básicamente para el tema de manejo y pensar, digamos, la ganadería futura, bueno, no es el mismo escenario, ¿no? Que esto recupere y a qué velocidad puede recuperar. Entonces, en algún sentido, estas fueron las dos preguntas que nos hicimos teniendo ya la tendencia cíclica como indicador. ¿Con qué dirección está yendo eso y con qué velocidad lo está haciendo? Entonces, bueno, esto es una muestra esquemática de la tendencia cíclica, y básicamente es esta pregunta. ¿Esto de acá se va a mover hacia arriba? ¿Va a cambiar nuevamente para arriba? ¿Va a seguir cayendo, pero lo va a hacer de manera más lenta? ¿O va a caer fuertemente? ¿No? Esto obviamente dispararía un escenario que es muy distinto al escenario que esto sea así. ¿Cómo hicimos? ¿Qué sumamos a esto? Bueno, incorporamos un indicador que se llama ritmo de cambio. Le llamamos ritmo de cambio a la tendencia cíclica, que básicamente integra estas dos cosas, la dirección y la velocidad. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, la dirección la calculamos, básicamente este último punto de la función, ¿sí? Calculamos la derivada primera. Bueno, para aquellos que les guste la matemática, la derivada primera nos da un poco la idea de la dirección que va teniendo, digamos, este movimiento. Entonces esa dirección puede ser positiva, sería este caso, puede ser neutra o puede ser negativa, ¿no? Entonces, un primer componente de este indicador de ritmo de cambio es la dirección. Y el segundo componente es la velocidad. ¿Y qué nos da la velocidad? Bueno, la derivada segunda de ese punto, de esta función, nos da la velocidad de cambio. Entonces, básicamente, si la velocidad es rápida, es positiva, ¿no? Puede ser una velocidad neutra, o lenta, ¿no? Si es negativa. La derivada segunda es negativa, da una idea de que es una velocidad más lenta. Entonces, integrando estas dos cosas, básicamente construimos el índice, este ritmo de cambio, para tener una idea de cómo se está moviendo y a qué velocidad, ¿no? Bueno, esto sería un poco, este ejemplo que le he dado acá sería una dirección positiva y moviéndose rápidamente, aceleradamente. Esto sería negativo, digamos, el movimiento, fíjate que sigue cayendo, pero lo hace de manera, digamos, más lenta, ¿no? Mientras que esta sería un ejemplo de una dirección negativa y aceleradamente, ¿no?
una velocidad rápida, ¿no? Sería este escenario más complicado. Bueno, entonces, volviendo a este ejemplo del Magin, acá lo que están viendo, bueno, esta es la tendencia cíclica que les mostraba antes, y esto que ven acá es lo mismo, nada más que está quitada, digamos, desestacionalizada. Quitada también la tendencia, entonces son los cambios relativos comparado a esto que ven en negro, que sería una idea del promedio, ¿no? Para tener una referencia, un umbral, digamos, por decirlo así. Entonces, lo que uno ve acá es que, fíjense, cuando uno ve los cambios relativos ahora, o sea, cuánto cayó respecto de un punto con respecto al otro, fíjense que esta caída que se ve acá, bueno, es una caída bastante pronunciada, ¿no? Cuando uno lo desestacionaliza y lo ve con respecto a un promedio, o un nivel, digamos, comparable. Después hay un momento de oscilaciones, vuelve a caer, digamos, con menor magnitud, levanta nuevamente y cae. Entonces, esto es lo que le llamamos recaída incipiente, ¿sí? Y lo que interesa en este punto es ahora comparar, digamos, en qué situación se encuentra respecto del último máximo o del último mínimo. Porque lo que queremos ver es cómo se está moviendo en el último tramo de esta función, ¿sí? Ya no interesa tanto si está recuperando de un valor mínimo, que puede ser este, ¿no? Acá uno pensaría que podría ser una recuperación avanzada si lo comparamos con este mínimo, ¿no? Estaría recuperando ya avanzadamente. Pero acá nos interesa, como nos interesa la alerta temprana, nos interesa comparar cómo está respecto del último máximo. En este caso, el último máximo fue ese punto y está, bueno, cayendo a partir de ese punto. Entonces, en ese caso sería recaída incipiente en la clasificación. Pero bueno, supongamos que nos encontramos en el año 2017, yo acá le tapé la última parte, en donde el último máximo o mínimo en realidad fue un punto mínimo, ¿no? Que sería esto que ves en rojo acá, y supongamos que nos encontremos acá actualmente, esto me estaría marcando que estamos en una recuperación incipiente, digamos, ¿no? Esa recuperación incipiente, y que estamos por debajo del promedio. Mientras que acá estaríamos en una recaída incipiente, pero estamos por encima del promedio. Entonces lo que hicimos fue, incorporamos digamos, la comparación con el último valor máximo o mínimo, y también saber si ese máximo o mínimo se encuentra por encima o por debajo del promedio, ¿sí? Entonces, en este caso también nos da dos informaciones. Nos dice, viene de un mínimo reciente, se está recuperando, pero todavía el valor se encuentra debajo del promedio, ¿sí? Entonces, bueno, con ese tipo de información generamos estas clases. No se asusten, quizá ven muchas figuritas y colores, pero bueno, lo que muestra es lo siguiente. En este lugar, fíjense que son todas positivas, ¿sí? En este lugar están todas las clases que nos están mostrando que la cosa va mejorando, ¿no? Va aumentando. Mientras que de este lado están todas las negativas, las que caen, ¿no? Acá esto que está en negro es la relación respecto del promedio. O sea, todo lo que esté acá arriba se encuentra, la productividad de la vegetación se encuentra por encima de ese promedio histórico, ¿no? Desestacionalizado, y las que están por debajo del promedio son estas que se encuentran acá, ¿no? Para un poco replicar esto que les comentaba acá, ¿no? O sea, como que si uno estuviera en este lugar, está recuperando, pero nos encontramos por debajo del promedio. Porque podemos estar en este lugar, y estamos por encima del promedio, ¿no? Un poco para ver en qué situación general se encuentra. Y en este otro sentido, uno puede ver la velocidad. Entonces, estas que están arriba caen o suben muy rápido. Entonces la curva, fíjense que es así, una curva que sube muy fuerte o una curva que cae muy fuerte. Mientras que estas que están acá, sube, pero fíjense que se va desacelerando, ¿no? Va como frenándose, y lo mismo cuando va cayendo. Bueno, esa misma idea de velocidad está puesta arriba y abajo, ya sea que nos encontremos por encima o por debajo del promedio. Los colores de estas curvas son los colores que usamos para hacer los mapas, ¿sí? Entonces, como síntesis, el ritmo de cambio que llamamos a este indicador, básicamente nos da tres tipos de información. Nos dice si nos encontramos por encima o por debajo del promedio histórico, por un lado, si el cambio, la dirección de cambio que está teniendo es positiva o es negativa, ¿no? Para saber un poco cómo es la dirección, hacia dónde está yendo el movimiento. Y la tercera es a qué velocidad lo está haciendo, si lo está haciendo de manera acelerada o lo está haciendo de manera lenta. Bueno, ahora les voy a mostrar
este es un mapa, como verán, no se asusten, yo sé que puede haber muchos colores, es hasta que más o menos uno se acostumbra a interpretar esto. Esto es actualizado a junio, bueno, ahora, a la semana pasada, actualizamos toda esta información. Ahora vamos a ver en detalle algunos ejemplos, pero bueno, fíjense, acá está puesto las clases que les comentaba recientemente, como para más o menos ubicarla rápido. Este es un sistema que estamos desarrollando online, que queremos, digamos, básicamente que esté disponible para los productores y para la gente. Está todavía en una beta de desarrollo. Pero bueno, fíjense, uno ve un manchón, hay que ver los manchones grandes, digamos, ¿no? Los patrones más importantes. Fíjense que hay un manchón en la zona acá está Neuquén aproximadamente, acá se viene el río Neuquén, ¿sí? Acá está el Chocón, en esta zona de monte, de Neuquén y Catriel, acá al norte, está mostrando un color rojo y un color verde, ¿no? Entonces, bueno, rojo, estamos por debajo del promedio, en algunos con crecimiento acelerado, pero porque vienen de un valor mínimo, y otras que están cayendo todavía lentamente, ¿no? Acá también se ve algo, acá en esta zona, fíjense que una zona al sur del departamento Pichimahuí, de General Conesa, se ve también algún comportamiento ahí de declive lento. Fíjense que puede haber un color turquesa en todo este lugar de fondo, que tiene que ver con que viene de un valor reciente máximo, pero está cayendo lentamente, ¿sí? Y esto que viene en amarillo es lo mismo, pero está cayendo de manera más acelerada, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos más en detalle, digamos, para ver cómo se interpreta esto. Acá estamos un poco, es un zoom a la zona de la línea sur, acá está el mar, acá está el Chocón, ¿sí? Bueno, esto es Piedra del Águila, Comayo, Pilca, para este lado, bueno, por acá está Jacobasi. Entonces, bueno, acá esta es la tendencia cíclica. Esto es lo que nos dice, bueno, en qué fase nos encontramos, ¿se acuerdan? De este ciclo. Y fíjense, si uno ve, hay que verlo así, el patrón más general, lo que domina es hacia la zona centro-este, ven lo que está acá, domina el color turquesa. Entonces, básicamente, el color turquesa es una recaída incipiente, es esto que estamos acá. Es el inicio, estamos en una fase positiva, pero es el inicio de una transición negativa, ¿no? O sea, todavía, digamos, viene un valor máximo, pero puede ser que estemos moviéndonos a una situación más negativa, ¿no? Todo lo que está en verde todavía está en valores cercanos a los máximos recientes, ¿no? No históricos, sino recientes, ¿no? Como que ha ido recuperando y con valores relativamente más altos. Y lo que está en amarillo, digamos, se encuentra todavía en valores recientes bajos, por decirlo de una manera, ¿no? Como está, digamos, o que la recuperación todavía no avanzó mucho, digamos, o que todavía mantiene niveles bajos recientes. Bueno, si uno ve esta idea con respecto al ritmo de cambio, la pregunta sería acá, bueno, esto que está en turquesa, ¿con qué dirección y velocidad está cambiando? ¿Está cambiando fuertemente, rápidamente? ¿Esto que está acá se puede ir hacia una transición negativa o no? Digamos, ¿no? Y esto que se encuentra en amarillo, que podría dar una idea de valores recientes, un poco bajos, ¿tiene posibilidades de recuperar, digamos, de levantar un poco la productividad? Bueno, podrían ser preguntas que uno haría. Entonces, bueno, ahí está un poco, este sería el otro, luego jugar un poco para que vean cómo se ve, por ejemplo, en esta zona que es verde, que estamos en niveles recientes altos, fíjense cómo hay un manchón amarillo. Esta es una zona en torno al CUI. El CUI está ubicado más o menos por acá. Y fíjense cómo me está diciendo que si bien estamos en valores recientes máximos, con una recuperación avanzada, está empezando a caer aceleradamente, ¿sí? Esto está cayendo aceleradamente, pero todavía está por encima del promedio, ¿sí? Y viene de valores recientes altos. Entonces, bueno, en esta zona del CUI, quiere decir que venimos con situación de productividad relativamente buena en los años recientes, pero está empezando a caer aceleradamente. Quizás no es para preocuparse ya, pero en un mediano plazo sí, ¿no? Una especie de mantener precaución. Fíjense, toda esta zona que decíamos que estaba en una recaída inicial, que es todo este color turquesa que se ve hacia la zona del monte, ¿no? Hacia acá está Sumuncura, es todo el borde del monte, ahí está Balcheta, ¿sí? Para ubicarnos más o menos. Fíjense cómo está dominado por un color entre rojo y turquesa también, ¿no? El rojo me dice que está cayendo,
lentamente, pero ya está por debajo de valores históricos, ¿no? O sea, hay zonas, como estas de acá, y toda esta zona al sur, por ejemplo, que ya está teniendo valores por debajo del valor histórico, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya empieza a haber una situación de alerta. Digamos, pensando ahora, piénselo ustedes para la primavera siguiente, bueno, estas son situaciones con mucha alerta actual para pensar, digamos, cómo puede evolucionar estos lugares. Mientras que este color turquesa que se ve acá atrás, también está cayendo lentamente y lo está haciendo por encima del promedio todavía. O sea, viene, por decirlo de una manera, con una inercia un poco mejor, más favorable, recientemente, ¿no? Valores recientes un poco más altos, está cayendo lentamente, pero bueno, es posible que vaya hacia un escenario de un mediano plazo más complicado. Mientras que en estos lugares en rojo, ese escenario complicado ya se está expresando, digamos, ¿no? Y se acuerdan que le había mostrado esta zona amarilla acá, quiere decir que venimos de valores recientes menores, ¿no? De un mínimo reciente. Fíjense que hay una especie de dominancia de color azul, lo cual nos dice que el crecimiento es lento. Estamos por encima del promedio. Digamos, la interpretación de esto es que se ha ido recuperando, digamos, a lo largo de los últimos años. En los últimos años seguramente ha tenido una caída, ¿no? Reciente, y ese crecimiento se está enlenteciendo, digamos, ¿no? Todavía se ubica por encima del promedio en muchos lugares, y bueno, y ahí la pregunta es un poco como que se está frenando esa situación, habrá que ver hacia dónde evoluciona, ¿no? Bueno, entonces, qué sé yo, en la zona de línea sur uno podría ver fundamentalmente a la zona centro-este en el monte, una situación, pero ahí un poco más complicada, con una recaída que está avanzando lentamente, con zonas en donde eso ya está teniendo algún impacto más fuerte, y otra zona que sería turquesa, con impacto potencial que podría expresarse a partir de primavera, verano del año que viene, y primavera, verano y el año que viene. Y también nos podría ver acá algunos manchones rojos, fíjense, en torno a la zona de Jacobacci, también pasa algo parecido, ¿no? Uno podría hacer zoom y mirar en detalle algunas zonas también. Esto un poco para que vayamos interpretando cómo puede servir estos indicadores. Bueno, este es otro ejemplo de la zona este de Río Negro, una zona de monte también. Fíjense que básicamente está dominado de vuelta por una situación, una fase positiva, ¿no? Que venimos, como habíamos dicho, de años recientes que han sido positivos, y bueno, lo que nos muestra es esta recaída incipiente. La pregunta de vuelta es a qué velocidad y cómo está cambiando. Lo que vemos ahí es esta zona al sur de Pichimahuí, de General Conesa, una zona que está en un declive lento, pero está mostrando valores por debajo del promedio. Eso quiere decir que hay una zona ahí que está como más complicada, ¿no? Y lo mismo, bueno, acá se ve lo que veíamos antes, esta diagonal que se ve en la zona del monte también, algo parecido. Mientras que hay una zona acá central, fíjense que está cayendo, digamos, de manera lenta, ¿no? Por encima del promedio, con algún manchoneo amarillo aceleradamente. Pero bueno, dominantemente de manera lenta está cayendo. O sea que si está cayendo de manera lenta, significa que todavía tenemos un poquito más de tiempo, por decirlo así, en un mediano plazo, mientras que esto es corto plazo, alerta a corto plazo, esto es una alerta a mediano plazo, digamos, ¿no? Eso sería una especie de interpretación regional. Bueno, otro ejemplo más, en el norte de Neuquén, fíjense acá se ve bien el amarillo, en esta recaída avanzada, ¿no? Que se ve acá, la cordillera está mostrando una recuperación inicial desde un mínimo que probablemente haya sido la sequía ya del año 2016, ¿se acuerdan que llovió muy poco, un poco nevada, y bueno, está recuperando probablemente algo de productividad. Y bueno, y acá hay una recaída de esta zona del monte. Y si uno ve el ritmo de cambio de eso, bueno, toda esta zona del monte básicamente está por debajo del promedio, ya, cualquier situación está por debajo del promedio, excepto acá la meseta de Chihuidos, que cae lentamente, pero por encima del promedio todavía. O sea que esto también de vuelta marca una situación alerta fuerte en esta zona. Fíjense que las que están en amarillo acá, que marcaría una recaída muy avanzada, o sea, valores mínimos, están en verde, significa que están como creciendo aceleradamente, pero están creciendo desde un mínimo, digamos, ¿no? Están creciendo desde un valor acá, por debajo del promedio, y un valor muy bajo, digamos, ¿no? Entonces quiere decir que hay zonas que están por alguna razón reaccionando y otras siguen cayendo, un declive lento. Bueno, eso sería una alerta fundamentalmente de muy corto plazo.
y esta es una zona, bueno, igual, ¿no? La zona que está en valores mínimos, la zona del Curaco, este es el valle de Curilabú, digamos, ¿no? Todos estos lugares están como recuperando, pero de valores mínimos, ¿no? Bueno, sería un poco como uno podría, entre estos dos indicadores, tratar de construir esta idea de los escenarios, digamos, ¿no? Y ahora finalmente les quiero mostrar el último elemento, ya con esto cerramos, es cuándo, la pregunta podría ser cuándo, supongo que este es el ritmo de cambio, está creciendo en este punto, esta es la actualidad, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a tardar en llegar al valor máximo próximo? Y luego, ¿cuándo va a cruzar el promedio nuevamente? ¿Y cuándo podría ocurrir el valor mínimo? Usando la misma función, digamos, ¿no? Un poco el movimiento proyectado. Acá les muestro estos dos ejemplos, que sería este de la alerta actual. En este caso está cayendo, está por debajo, entonces la pregunta sería, bueno, ¿cuándo va a empezar a recuperar? ¿Cuándo puede cruzar de vuelta un promedio? ¿No? Para pensar en un escenario positivo. ¿Cuánto tiempo vamos a tener un escenario negativo como el que estamos viendo actualmente? Y esta otra zona, la pregunta podría ser, bueno, si estamos cayendo de un máximo, ¿cuánto tiempo va a tardar en cruzar el promedio y cuándo vamos a llegar a un mínimo, digamos, ¿no? El promedio, porque acá ya estamos pasando una fase que sería muy negativa. Acá sería un momento de alerta fuerte, y esto ya sería un momento de, digamos, grave, ¿no? Complicado. Entonces, bueno, acá lo que hacemos es estimar este valor, cuánto tiempo tardamos en llegar a ese punto, cuánto tiempo podríamos proyectar, tardar al promedio, y tardar a un mínimo. Bueno, y este es el mapa, a ver si logra entenderlo. Los colores son así. El color gris, que no está, es la actualidad, o sea, sería este año. Lo que está en colores verdes, amarillos y rojos son lugares que están por debajo del promedio actualmente, y estos son cuántos años tardarían en llegar, ¿sí?, al promedio. Entonces, bueno, esta zona, ¿se acuerdan? Está por debajo del promedio, especialmente esta zona roja acá, y esto me dice que va a tardar entre 3 años y 5 años en cruzar, ¿sí?, el promedio nuevamente. ¿Sí? Entre 2 y 3 años, de 2 sería un color más verdecito, a 5 años. En cruzar el promedio, ¿no? Entonces tratar de salir de esta fase negativa y empezar a cruzar ese umbral que podría ser un umbral hacia una fase más positiva, ¿no? O sea, tenemos por delante al menos 2 o 3 años que podrían ser complicados, digamos, ¿no? Especialmente esta zona así del monte. Mientras que esta otra zona, que está dominada por estos colores, fíjense, más turquesa y azules, están por encima del promedio, están empezando a caer. La pregunta sería, bueno, ¿cuándo van a cruzar el promedio? ¿Cuándo van a cruzar ese umbral a partir del cual ya entramos en una fase que sería de confirmación negativa? Y bueno, está marcando que lo podría estar cruzando de acá a 2 a 3 años, que sería un poco la dominancia de estos colores, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos ese mediano plazo de 2 a 3 años, a partir del cual a lo mejor se puede ya a poner más la confirmación, digamos, en una fase negativa. Y lo mismo respecto de los valores mínimos y valores máximos, en este caso sería toda esta tabla que ven acá arriba, estos colores, son los que están por encima del promedio, ¿sí? Sería esta región, cuánto tiempo van a tardar en llegar al mínimo, ¿no? El mínimo, por eso está en color rojo, porque sería el valor más bajo, y lo que nos está diciendo que podría tardar unos 4 o 5 años, más o menos. En 5 años, si estos, digamos, continúa esta función con esta tasa de velocidad, etcétera, llegaría en 5 años a tocar un mínimo, pero cruzaríamos entre 2 y 3 años el valor umbral promedio, ¿no? O sea, el mínimo sería la referencia de ya estar instalado una fase negativa. Entonces, bueno, hay que seguir monitoreando esto, pero esto sería una especie de, digamos, indicador de alerta de mediano plazo de cómo podría evolucionar estas zonas para poder ir pensando ese manejo ganadero, las existencias, etcétera, en un mediano plazo, ¿sí? Bueno, entonces, a forma de síntesis, los que le mostré fueron algunos indicadores que creemos que pueden funcionar para desarrollar este sistema de alerta temprana, que básicamente es la construcción de escenarios futuros asociados a la productividad de los pastizales, que no, digamos, no sustituyen los datos de campo, ¿no? Necesitamos seguir monitoreando el campo, esto se puede aplicar a escala predial, etcétera, son complementarios y nos permite dar una idea de estos escenarios, cómo podría funcionar para poder tomar decisiones, ¿no?
Claramente la tendencia cíclica permite observar en qué fase nos encontramos de estos cambios de mediano plazo, y el ritmo de cambio es complementario. Este indicador que les comentaba de la dirección y la velocidad del cambio es complementario un poco para ver cómo se está moviendo en este futuro próximo, o cómo se podría estar moviendo en el futuro próximo. Tanto la tendencia cíclica como el ritmo de cambio son indicadores que nos permiten entender la situación actual, digamos, cómo estamos en este momento, y una proyección, digamos, de mediano plazo, ¿sí? Y le estamos sumando estos últimos dos mapas que le mostré sobre la proyección del cruce del promedio como un umbral, digamos, de alerta, y la proyección para alcanzar el mínimo y el máximo, que todavía lo estamos estudiando, pero bueno, podrían ser, digamos, digamos, variables que ayudarían a entender, digamos, la evolución de estos escenarios, ¿sí? Bueno, más o menos eso le quería mostrar hoy. El viernes que viene le voy a mostrar, el viernes que viene, no, perdón, el próximo, toda una serie de análisis con medias móviles que también son muy complementarias para seguir entendiendo esto de los escenarios que me parece que son importantes ir describiendo para entender cómo va evolucionando el pastizal en distintas zonas y qué decisiones de manejo podemos tomar. Bueno, muchas gracias. Perfecto, Marcos. Muchas gracias nuevamente. Muy clarito la presentación. Tenemos algunas preguntas y tenemos algunas afirmaciones. Vamos a empezar con Andrés Gaetano de Jacobacci. Él afirma que le resulta más interesante la subdivisión por transición que por fase, dado que una transición tiene el mismo tipo de pendiente, mientras que una fase tiene pendiente mixta. Bueno, una manera de entenderlo, ¿no? Rodrigo Navedo de Zapala Claro. dice que coincide con lo que acaba de explicar, coincide con la gráfica de precipitación de los últimos 10 años. Bien, Paula sí hace una pregunta, Paula Marchelli, ¿cuántos años tenés que ver en ascenso para decir que es recuperación incipiente y cuántos para avanzada? Bueno, ahí el, el cambio está en... A ver, ¿ustedes no están viendo mi imagen o sí? Sí, Ah, estamos viendo tu ok. imagen. Digamos, nosotros actualmente, como asociando el indicador a esto de alerta temprana que les comentaba, usamos un poco este umbral que se encuentra acá. Que esto es, creo que es un cuarto del valor total de todo este movimiento, ¿sí? O sea que si el índice se encuentra dentro de este espacio de un cuarto respecto al máximo, todavía le llamamos recaída incipiente. Cuando cruce este umbral, ¿no? Ya empieza a avanzar hacia lo que llamamos recaída avanzada, ¿sí? O sea que si uno ve que yo este punto acá, por ejemplo, cuando cruza este umbral, todo lo que está desde este punto hasta acá está en recaída avanzada. Mientras que si toca un mínimo y vuelve otra vez a levantar, ahí empieza a estar en recaída, en recuperación incipiente. ¿Se entiende? Pero básicamente es un cuarto del valor total de toda la amplitud que tiene esto, ¿no? O sea que en algún punto considera los datos históricos, el mínimo que obtuvieron históricamente, y asignamos un cuarto, digamos, como, bueno, como un umbral para poder ser sensible en eso. Bien, Andrea Enríquez consulta, dice, para entender el método, ¿la evaluación de los índices se realiza en campos sin ingreso de ganado o su ingreso no debería influir en este tipo de lecturas a largo plazo? No, el índice, digamos, acá son campos, la mayoría de los campos tiene animales. Digamos, nosotros estamos migrando un píxel de información, cómo está, digamos, cómo está evolucionando el índice de vegetación. Eh, Acá lo que hay que pensar es que para las zonas de estepa, el consumo que hace el animal respecto de la productividad total, digamos, del ecosistema, porque el índice de vegetación mira la productividad total, el consumo de los animales está en el orden del 10 al 15%. Entonces, en realidad, lo que está detectando el índice es un poco lo que está pasando con toda la vegetación, y si esa vegetación se encuentra en una fase más seca,
todo ese ecosistema va a estar más estresado, digamos, ¿no? Es probable que la productividad forrajera también caiga más, digamos, ¿no? Eso también pasa, pero está mucho más controlado por los factores climáticos, digamos, ¿no? En ese sentido. Bien, Jorge, bueno, Por eso pregunta, dice, mostraste varios mapas de la misma región en distintas regiones. No, disculpa, mostraste varios mapas de la misma región en distintas regiones, sí. ¿Pertenecen a las distintas fechas o son promedio de varios días o de meses? no, digamos, son la misma fecha, básicamente los mapas, no sé si bien vamos, a ver. Me imagino que te referís a estos mapas, digamos, ¿no? Por ejemplo. Eh, los mapas es la actualización, la situación a junio de 2020 de toda esa serie de 20 años, ¿no? Básicamente lo que está pasando en el último tramo de la serie. ¿Qué pasó en los últimos años? Digamos, ¿no? No sabemos bien, piense que cada punto de toda esta información se refiere a su propio dato, ¿no? A su propio píxel. Son 6 hectáreas a lo largo de toda esta zona. Entonces compara para su propio sitio cuándo fue el último máximo o el último mínimo, ¿no? Y cómo se encuentra el movimiento en el último tiempo. ¿Por dónde está? ¿Está subiendo? ¿Está bajando? ¿No? Pero está actualizado, en este caso, a junio de ahora. No es que estamos cortando por mes, acá estamos integrando todo ese movimiento, ¿no? Bien, Marcos, acá viene la parte buena, la parte dulce, porque tenés muchas felicitaciones. Marilina dice que le encantó, excelente herramienta, felicitaciones por el estudio. Laura Merli pregunta si se puede acceder a esta info, a estos mapas a nivel de departamento de provincia. Bueno, nosotros esto que ven de fondo, que se ve un mapa ahí, bueno, acá uno puede cliquear, no acá porque uno captura, pero estamos trabajando en un sistema online que queremos lanzar probablemente de acá a un mes. La última charla de esta serie de charlas tiene que ver con mostrar el funcionamiento de este sistema. Y sí, la idea nuestra es un poco ya poner a disposición esta información para Patagonia Norte en primera instancia, porque es un poco el ámbito donde nosotros asesoramos como INTA, Bariloche. Y bueno, y ahí la idea sería que aquellos productores que tengan, bueno, campos o asesores puedan, digamos, a futuro acceder a qué está pasando en ese campo, y a los que tienen, digamos, toma de decisión más política o regional puedan acceder a mapas de este estilo, digamos, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando sí un poco en que esa actualización sea permanente y esté disponible para poder chequear, digamos, ¿no? Bien. Raúl Marino, Yaranga, es probable que sea de Perú, por el apellido no parece Argentina. Dice que excelente, muchas gracias. Rodolfo Santini, muy buena la charla. Paula Marchele, excelente, gracias Marcos. Fabio dice muy buena la charla también. Hugo Marín, muy interesante, muchas gracias. Andrea, muy interesante, felicitaciones. Paula Farodi, muy bueno, muchas gracias Marcos. Dani Castillo, muy bueno, muchas gracias. Gracias, dice Sol. José Luis Contreras, gracias por la charla. Sandra Garcés, interesante, gracias. Alén Martín dice buenas tardes, buena charla. ¿Qué periodicidad en la publicación de datos para el ritmo de cambio se espera generar? ¿Cuál creen que sea la necesaria? Bueno, hoy el sistema que tenemos básicamente se actualiza aproximadamente cada 16 días, porque es más o menos cada 16 días ingresa una nueva imagen, digamos, ¿no? Que es la que provee MODIS, la NASA. Y nosotros una vez que entra una nueva imagen, el sistema corre totalmente y se actualiza totalmente. Bueno, dependiendo, obviamente esto lleva tiempo, digamos, ¿no? Para lo que es Patagonia Norte, en el término de unos días, tendríamos actualizada la información. Entonces, esto, por cada nueva imagen que entra, más o menos estamos yendo en el término de una semana actualizando todo para tratar de, bueno, tener un seguimiento más cercano a lo que pasa. Me parece que, por otro lado, digamos, ¿cuál cree que es necesaria a lo mejor la periodicidad? A mí me parece que hay momentos, digamos, este es un momento de invierno, entonces pueden cambiar un poco algunas de estas cosas, pero bueno, es un momento con mucho menos actividad, ¿no? Me parece que en primavera, por ejemplo, en primavera-verano, digamos, ahí me parece que la periodicidad juega un rol importante, porque traté de mantener por lo menos cada 15 días, 20 días una actualización, permitiría, bueno, monitoreando efectivamente cómo está cambiando. De todas maneras, quizás cierro con esto, pero
La próxima charla vamos a hablar de las medias móviles, que me parece que es un sistema de monitoreo que ese sí es más interesante para seguirlo, digamos, con periodicidad más corta, ¿no? Esto que está mostrando acá sería una corto, mediano plazo. Es pensar qué puede pasar en los próximos años. Por eso fíjense que la información de qué sé yo, la proyección de un máximo, un mínimo, es a escala anual, ¿no? No estamos proyectando en la estación. Yo creo que las medias móviles sí pueden jugar un rol cuando uno mira las estaciones. Muy bien. Natalia Villasuso, excelente charla. Muchas gracias por compartir la información obtenida. Aldana López, súper claro, interesante, muchas gracias. Rodolfo Santini, perfecto. Marcos, reclaro. Ivana Clich, muchas gracias Marco, muy claro todo. Andrea Enrique, perfectos. Andrea Enrique, perfecto. Eugenio Sello dice, ¿se podría tomar como otro factor al cambio climático? ¿Cómo crees que podría influir en la dinámica de los pastizales y qué herramientas existen para evaluarlo? Bueno, digamos, acá lo que nosotros estamos viendo es la respuesta de la vegetación, obviamente, a cambios ambientales, modulados principalmente por el clima, temperatura, vegetación, temperatura y humedad, perdón. Dado que la vegetación está en un sitio, en un suelo determinado, y bueno, un manejo pastoril que influye a largo plazo, ¿no? Entonces, los cambios que vemos, estos ciclos, esta fase que charlamos, bueno, todo esto que estuvimos viendo recién, están modulados por esos cambios, digamos, del clima, fundamentalmente. Ahora, ¿cómo eso, el clima, va cambiando a futuro? Y bueno, estos indicadores, una parte positiva que tiene es que son bastante sensibles para capturar, digamos, esas modificaciones o fluctuaciones, ¿no? Las oscilaciones que puedan tener los pastizales. Nosotros ahora estamos avanzando en no forma parte de las charlas, pero en cruzar esta información que vemos de los ciclos con información de variables explicativas de clima. Básicamente estamos mirando los indicadores de niño-niña, por ejemplo, los osciladores, y un oscilador en la Antártida, que serían dos de los fenómenos climáticos que más está estudiado, que más afectan a la Patagonia. Entonces lo que queremos ver es si uno tiene una idea de las oscilaciones, digamos, interanuales y estacionales con este tipo de indicadores, tratar de ver cómo esas oscilaciones están reguladas por oscilaciones de más largo plazo, ¿no? De otra escala, que son las climáticas, ¿no? Por ejemplo, el niño o la niña, que tiene oscilaciones interanuales. Bueno, si uno encuentra alguna relación, digamos, de influencia respecto de estas fases, y bueno, podría ser de vuelta una forma de interpretar cómo cambios, digamos, a escala climática global puede estar influenciando en este territorio. Pero bueno, este es un camino, digamos, sin duda, todo un camino de investigación, digamos, ¿no? Que es muy interesante. Me parece que todo es como una forma de cómo lo analizamos. Un último comentario es que en Patagonia Norte se da una particularidad respecto al clima, que a mí me parece que es un buen sitio de estudio en ese sentido, y es que tenemos la influencia tanto del Océano Pacífico, el anticiclón del Pacífico, que básicamente genera lluvias durante el invierno, como la influencia del anticiclón del Atlántico, digamos que se mete, digamos, en toda la zona del monte, e incluso llega, bueno, hasta acá, hasta la cordillera en algunas tormentas de verano. Digamos, el cambio climático seguramente está influenciando un poco en esa regulación o interregulación entre esos dos anticiclones y cuya expresión, digamos, impacta en la respuesta de la vegetación en todo este territorio. Entonces, básicamente es un territorio, desde ese punto de vista, muy rico para entender cómo la influencia de algunos de estos anticiclones puede impactar, digamos, zonalmente y, bueno, y tratar de usar estos indicadores como la respuesta de la vegetación a esos impactos, ¿no? Bien, vamos a ir a la última pregunta, ya para ir cerrando. Bueno. Fabio Trinco pregunta si es posible con este método separar el efecto de la lluvia de los casos donde ocurre degradación de tierra. Eh, bueno, la verdad que por ahora no hemos hecho esa separación. Digamos, lo que sí creo que está cerca, hay dos caminos que estamos evaluando, porque uno puede ver que por ejemplo, esta recaída avanzada podría dar una idea de degradación también, ¿no? O sea, lo que pasa es que, digamos, si uno ve un manchón, voy a usar este mapa que está aquí atrás, un manchón de esta magnitud o de esta magnitud, y bueno, ahí piense que la degradación tiene que ser una magnitud territorial tremendamente grande. Entonces,
lo que está modulando este cambio, si bien acá está básicamente mucho de vaca muerta y efecto petrolero, pero está modulando también el clima. Entonces, nosotros vemos dos caminos para empezar a ver, digamos, separar un poco el efecto climático del cambio en el uso de la tierra, de degradación de tierras. Una es a través del uso de las maras, por ejemplo, o sea, usar estas fases interpretando también la información de campo de las maras, dado que tenemos cerca de 350, 380 puntos en toda la Patagonia, y bueno, ahí podemos tener mucha información de base, ¿no? Estructural de la vegetación y del suelo, y podemos cruzarla con la información de en qué fase se encuentra, ¿no? Desde este punto de vista de la productividad. Ese es un elemento, y ahí podríamos a lo mejor ver si, por ejemplo, hay maras donde se observó una caída en la cobertura, en realidad esa caída de cobertura estuvo modulada por una fase negativa, ¿no? De menor productividad, porque bueno, fue menos agua. Y la otra, que me parece que también puede ser interesante, es esta información de base, digamos, cortarla, por decirlo de una manera, sacar bocados de zonas en donde tengamos información de campo que ha habido procesos de degradación, ¿no? Digo, por ejemplo, una de las mejores formas de verlo es en la zona petrolera, porque la zona petrolera ha tenido un impacto, digamos, reciente, muy fuerte, en muchos otros lugares. Entonces uno podría usar como una especie de máscara, por decirlo así, en donde uno corta esa máscara, zonas donde sabemos que hubo procesos de degradación, y ver cómo se están comportando en esos lugares estos indicadores, ¿no? Y podemos usar estos mismos indicadores en lugares donde sabemos que hubo un manejo, digamos, más sustentable o más cuidado del pastizal y, bueno, y comparar, digamos, ¿no? En algún punto. También tenemos zonas, por ejemplo, con riego o sin riego, mallines digamos, dos cuencas, subcuencas de un mallín, una que está regada y otra que no está regada, entonces ahí podrían también ser comparaciones interesantes para ver el impacto en ese caso del riego. Bueno, digo, para cerrar, lo que me parece que esto es una fuente, una base de información por la cual podemos a partir de ahora empezar a cruzar con distintas variables explicativas o mapas o cartografías que tengan que ver con cambios en el uso de la tierra o con sistemas de manejo determinados, para ver, bueno, si hay también diferencias por ese lado o no, es un patrón más regional, más dominado por el clima. Estás sin micrófono, Seba, no te escuchamos. Bueno, vamos a ir cerrando, vamos a leer básicamente agradecimientos que quedan. Nuestro colega Javier Ñaupari de Perú, saludos Javier, dice, excelente Marco, interesante herramienta, podemos usarla en la punta peruana. Y después, bueno, son todos agradecimientos. Carlos Zapata, no, es una pregunta, ¿qué aportes de campo podemos hacer? Pregunta. Y sería la Bueno, última, a me ver parece, si. sí, quizá un poco el camino que sigue de esto tiene que ver con lo que comentaba recién, de cuando esto lo empecemos a, digamos, a ofrecer como herramienta para escala de campo, una cosa interesante sería empezar a identificar elementos de la vegetación o de manejo que nos permiten interpretar mejor a qué se deben estos cambios de fase, bueno, por qué a lo mejor puede estar teniendo una recaída o una recuperación, etcétera. Pero ahí yo esto lo quiero atar, en la última charla voy a dar una especie de integración y lo que yo me imagino que podríamos hacer a escala de campo para poder mezclar este tipo de información con información predial, digamos, ¿no? De campo y de manejo. Pero bueno, eso si quieren lo dejemos para la última charla, vamos a ahondar un poco en eso. Bueno, Marcos, quedan muchos agradecimientos, pero ya no nos queda más tiempo. Así que nuevamente agradecer a todos los que han estado. Hoy estuvieron alrededor de 45 personas, que son los que vienen siguiendo, tercera charla. Decirle de vuelta que el viernes que viene no va a haber, por una cuestión de que es feriado aquí en Argentina, recién lo vamos a retomar el próximo viernes, o sea, el siguiente, y la última charla va a ser un viernes más, ¿no? Así que se corre un viernes a partir del viernes que viene en función del esquema previsto previamente. No sé, Marco, finalmente, ¿querés decir algo más? No, acá estoy viendo que están publicitando, es verdad, a las 7 de la tarde hoy va a haber una charla de Gabriel Oliva con el tema de las maras, así que el que quiera, ahí pasaron el link y la clave, etcétera. Quizás estaría bueno también, es muy complementario con muchas de las cosas que hemos charlado en estas fechas. Y bueno, y agradecerles a todos, espero que siga resultando de interés y bueno, nos estaremos viendo el viernes 17 de julio para seguir con una próxima.
Así que bueno, gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta el próximo video.